Buenos días, profesora. El día de hoy, junto a mi grupo, vamos a exponer acerca del caso Certus Soluciones Digitales. Bien, los integrantes de mi grupo son mi compañera María Isabel Aragón Quispe, mi compañera Farly Maida Bustincio Charca, mi compañera Abigail Jessica Jiménez Cáceres, mi compañera Noelia Flor Rosas Quispe y mi persona Pilar Stephanie Yamoca Chiar. Bien, empezando con la exposición, voy a explicarles acerca de la introducción. En esta presentación vamos a analizar el caso de Certus Soluciones Digitales S.A. para el ejercicio 2023, con el objetivo de así nosotros poder determinar correctamente su renta imponible dentro del régimen MIPE tributario, ya que vamos a partir desde la utilidad contable, ya que nuestra evaluación se centra en la aplicación estricta del principio de causalidad, para así poder validar qué gastos son realmente deducibles y así determinar las adiciones o deducciones correspondientes. Además de eso, vamos a revisar los beneficios y exoneraciones, ya que este informe busca dar un sustento técnico y normativo a cada ajuste presentado, para asimismo nosotros poder garantizar así un cierre tributario transparente y conforme a la ley peruana vigente. Bien, continuando con la exposición, nos dice, identifica las adiciones y deducciones de la utilidad neta cumpliendo el principio de causalidad. El primer caso nos dice, se realizó la compra de combustible por el importe de 4.990 sustentadas en comprobantes de pago que no consignan con el número de placa del vehículo. Nosotros hemos identificado en la compra que se realizó de los combustibles por el precio de 4.990, ya que al revisar estos comprobantes encontramos que no asignan el número de placa del vehículo, ya que esto es un error crítico, ya que la normativa tributaria exige la placa para dar fe de que el gasto realmente se realizó para un vehículo de la empresa. Por lo tanto, determinamos que este gasto no cumple con el principio de causalidad, pues no se puede así demostrar su vinculación con las actividades generadoras de renta. Debido a esta falta del sustento, el gasto se considera no deducible y así es donde procedemos a realizar la adición correspondiente en el cálculo del impuesto. Bien, continuando con la exposición, nos vamos al segundo caso. Aquí es donde vamos a evaluar la provisión de cuentas de cobranza dudosa por un importe de 4.225 soles, ya que esta cuenta se origina de una venta realizada en abril del año 2023, cuya fecha de vencimiento también fue en agosto del año 2023. Bien, tras el análisis tributario que se realizó, hemos determinado que este gasto es totalmente deducible para que así la SUNAT acepte esa cobranza dudosa, ya que no va a bastar con que el cliente no pague, sino que se deben de cumplir los criterios de temporalidad y fehaciencia. En este caso, ambos se cumplen, ya que primero la deuda presenta una morosidad real desde agosto y el segundo es que la empresa cuenta con el sustento de las acciones de cobranza que se realizaron, lo que demuestra efectivamente la dificultad financiera del deudor. Bien, nuestra base legal se sustenta en el artículo 37, inciso I de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 21, inciso F, ya que al haberse verificado la morosidad y las gestiones de cobro antes del cierre del ejercicio, este monto se mantiene como un gasto aceptado. Por lo tanto, no genera ningún reparo tributario ni mucho menos va a requerir de una adición, así garantizando un cálculo de la renta neta conformada a la normativa vigente. Bien, continuando con la exposición, les voy a explicar acerca del caso 3 o el ejercicio 3, que trata de gastos de movilidad de los trabajadores. Aquí es donde hemos analizado el registro de gastos por concepto de movilidad de los trabajadores, como les mencioné, que suma el total de 722 soles correspondiente al ejercicio 2023. En este punto se ha determinado que el gasto es totalmente deducible, ya que la clave aquí es el sustento, ya que estos gastos no cuentan con comprobantes de pago comunes como las facturas, pero sí están debidamente respaldados mediante una planilla de gastos de movilidad, la cual ha sido llevada cumpliendo estrictamente la forma señalada por el reglamento. Y desde el aspecto tributario, este gasto cumple con el principio de causalidad,
ya que estos traslados están vinculados directamente al desempeño de las funciones del personal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra base legal se basa en el artículo 37, inciso A, de la ley del impuesto a la renta, que permite el uso de la planilla siempre que se respeten los límites diarios establecidos, que es el 4% de la remuneración mínima vital por trabajador. Bien, como el gasto no se encuentra debidamente sustentado y dentro de los parámetros legales, quiere decir que no corresponde realizar ninguna adición, considerándose un gasto aceptado para la determinación de la renta neta. Bueno, continuando con la exposición, nos muestran en este caso que la empresa realiza el registro de un gasto por el monto de 4.900 soles, lo cual lo están sustentando con comprobantes que no detallan ni el tipo de servicio ni la cantidad de los bienes que se están adquiriendo. Esto incumple con el requisito de fehaciencia, ya que no permite verificar la relación con la generación de la renta. De acuerdo con el artículo 44 del inciso J de la Ley del Impuesto a la Renta, estos gastos no son deducibles, por lo tanto, corresponde realizar una adición permanente. Bueno, en el siguiente caso nos muestra que la empresa realiza un gasto por agasajos al personal donde el monto asciende a 4.586 soles. Esos gastos cumplen con el principio de causalidad, ya que están orientados al bienestar de los trabajadores y también cumplen con el criterio de generalidad, el cual es beneficiar a todo el personal. Sin embargo, la norma establece un límite de deducción equivalente al 0.5% de los ingresos netos. Dado que no contamos con esta información, se aplica un criterio conservador considerándolo como no deducible. Por lo tanto, correspondería a hacer una adición. Bueno, ahora este caso nos muestra que la empresa realiza un pago por el servicio de consultoría por el monto de 16.000 soles. Este gasto es deducible porque cumple con el principio de causalidad al ser necesario para la actividad de la empresa, según el artículo 37 del inciso A. Sin embargo, la empresa asumió la retención del 8%, lo cual no corresponde, ya que el impuesto es la obligación del proveedor, que en este caso vendría a ser el profesional que está brindando el servicio a la empresa. Por ello, la retención asumida de 1.280 soles no es deducible. Bueno, para este caso sería que el gasto es deducible, pero la retención debe de adicionarse. Bueno, ahora pasamos al caso de donde la empresa nos dicen que la empresa realiza el registro de un registro de gastos por viáticos que tiene el monto de 13.000 soles. Estos gastos corresponden a viajes realizados por el agente vendedor de la empresa, el cual se hace con la finalidad de generar ingresos. Además, se encuentran debidamente sustentados con comprobantes de pago. De acuerdo con el artículo 37, inciso R, estos gastos son deducibles, por lo tanto, no generan ningún ajuste tributario. Bueno, continuemos con el siguiente punto, que nos dice que en el mes de diciembre la empresa ha contabilizado como gasto el importe de 2.900 soles por la entrega de canastas navideñas y panetones a personal que presta servicios de forma independiente. Este es un punto muy interesante, ya que aquí analizamos los gastos navideños. A veces pensamos que cualquier detalle que tenga la empresa es deducible, pero en aquí nos mostró que no es así, ya que resulta, como dijo, que la empresa gastó 2.900 soles en lo que es en canastas navideñas y en panetones, pero se lo entregó a personas que trabajaban como independientes. ¿Cuál es el problema aquí? Que para la SUNAT, si no hay una relación de dependencia, o sea, que esté en planilla, ese regalo no es necesario para generar venta ni para mantener el negocio. Básicamente se considera una liberalidad y no cumple con el principio de causalidad. Por ello tuvimos que aplicar, por ello tuvimos que aplicar una adición, es decir, ese dinero no nos sirvió para bajar impuestos o tuvimos que sumarlo y tuvimos que sumarlo a de nuevo a la utilidad. Aquí la base legal se sustenta en el artículo 37.
que nos dice que ley del impuesto a la venta, que establece el principio de causalidad, así como el artículo 44, el cual nos señala que no son deducibles los gastos que no cumplen con los requisitos establecidos por la norma tributaria. Aquí aprendimos la lección, bueno, es clarísima, que hay que tener mucho cuidado de quién le damos beneficios corporativos, porque si no hay un vínculo directo, el gasto sale íntegramente del bolsillo de la empresa, sin ningún beneficio tributario, así que la empresa salirá perdiendo. Bueno, continuando con el siguiente punto, tenemos lo que es la remuneración al personal con discapacidad, lo cual es un punto para resaltar, ya que muchas veces vemos los impuestos solo como pagos, pero aquí vemos cómo la ley también premia las buenas acciones de la empresa. Resulta que la empresa pagó 25.170 en sueldos a trabajadores con discapacidad. Lo interesante aquí es que no es solo un gasto normal que se trata, bueno, que se resta, sino que la ley del impuesto a la venta, en el artículo 37, inciso Z, nos permite aplicar una deducción adicional. Básicamente, al cumplir con el principio de causalidad y apoyar la inclusión, la SUNAT nos deja deducir este monto para bajar la venta imponible. Es un claro ejemplo de un ganar a ganar. La empresa cumple con su rol siguiendo la Ley General de la Persona con Discapacidad y a cambio obtiene un beneficio tributario que reduce legalmente el impuesto a pagar. Siguiendo con la exposición, aquí vamos a determinar la renta imponible de la empresa. Vamos a partir con una utilidad contable de 863.471 y aquí vamos a hacer unos ajustes con las adiciones que tenemos por un total de 18.656, que son comprobantes de gastos que no cumplen con los requisitos de formalidad, como por ejemplo la falta de placa en el comprobante de combustible o el principio de causalidad, que son las canastas independientes o las retenciones asumidas, por lo cual se deben reingresarse a la utilidad. En las deducciones tenemos un total de 25.170 que representan el beneficio por la contratación de personal con discapacidad, aplicado como un incentivo legal que va a reducir la base imponible. Como resultado final, la renta neta imponible determinada es de 856.957, base sobre la cual se calculó el impuesto a la renta y nos da 252.802.32. Aquí los conceptos por viáticos, que eran de 13.000 soles, y las cobranzas dudosas por 4.225 soles no figuran como ajustes por ser gastos 100% deducibles, que ya están correctamente reflejados en la utilidad inicial. Eso sería todo. Le paso a mi compañera. Bueno, a mí me tocó explicar la aplicación de las inafectaciones, exoneraciones y sujetos del impuesto en el caso de la empresa Certus Soluciones Digitales, Sociedad Anónima. Primero hablaremos sobre los sujetos del impuesto. En toda obligación tributaria existen dos sujetos principales. Por un lado, el deudor tributario, que en este caso es la empresa Certus Soluciones Digitales S.A., ya que es quien genera rentas de tercera categoría y está obligada a pagar el impuesto a la renta. Por otro lado, tenemos al acreedor tributario, que es el Estado peruano representado por la SUNAT. Como ya sabemos, es la entidad encargada de recaudar los impuestos y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además, es importante mencionar que la empresa también actúa como agente de retención. Por ejemplo, tenemos que cuando se pagan los honorarios profesionales. Bueno, en el caso, se analiza que la empresa asumió el pago de la retención, lo cual eso no es correcto y eso va a generar a la empresa un gasto no deducible. Como segundo punto tenemos las inafectaciones. Las inafectaciones son aquellas operaciones que están fuera del ámbito de aplicación del impuesto, es decir, no generan obligación tributaria. En este caso se concluye que no existen operaciones inafectas.
debido a que todas las actividades realizadas por la empresa forman parte de su giro de negocio y generan rentas gravadas. Por ejemplo, no se presentan situaciones como herencias, indemnizaciones o transferencias gratuitas que normalmente serían consideradas inafectas. Por otro lado, tenemos las exoneraciones. Bueno, las exoneraciones son beneficios tributarios que liberan del pago de impuestos a ciertas operaciones que normalmente estarían gravadas, pero siempre deben estar establecidas por ley. En el caso de la empresa no se identifican exoneraciones aplicables, ya que no realiza actividades que cuenten con beneficios tributarios específicos, como por ejemplo tenemos al sector educativo, al sector agrícola. Sin embargo, es importante aclarar que existen algunos beneficios tributarios, que es el caso de las remuneraciones al personal con discapacidad. Eso que hace que permiten una deducción adicional, pero esto no es una exoneración, sino es un incentivo tributario. Para concluir, tenemos que la empresa es claramente un sujeto al impuesto y no presenta inafectaciones ni exoneraciones, y todas sus operaciones están dentro del ámbito del impuesto a la renta. Por ello, es fundamental aplicar correctamente la normativa tributaria para así evitar errores y posibles sanciones por parte de la zona. Muchas gracias. Continuando con la exposición, tenemos el análisis del caso y tenemos 5 puntos a tratar. Primero está la deficiencia en el control documental. El problema principal no es la falta de rentabilidad, sino la gestión de los gastos. Se registraron comprobantes sin requisitos legales, lo que va a obligar a convertir gastos reales en adiciones que van a aumentar el impuesto a pagar. Después, el error en el principio de causalidad. Existe una confusión al intentar deducir gastos que no van a generar renta, como las canastas para independientes. Al no haber relación laboral directa, la ley considera regalos y no permite restarlos de las utilidades. Como punto 3, tenemos los costos por retenciones asumidas. La empresa está asumiendo el pago de impuestos que le correspondían a sus proveedores, como es la retención de la cuarta categoría. Este es un gasto prohibido por ley que genera una pérdida financiera doble: el pago del impuesto ajeno y su posterior adición tributaria. Como punto 4, la falta de planificación fiscal. A pesar de identificar beneficios como es la deducción por personal con discapacidad, no se observa una estrategia para maximizar estos incentivos. Una mejor planificación permitiría reducir la carga fiscal de manera legal y más eficiente. Y como último punto tenemos el impacto crítico en la liquidez. Debido a estos errores, la renta neta imponible subió a 856.957, generando así un impuesto de 252.802.32. Esto nos demuestra que una gestión reactiva, en lugar de ser preventiva, afecta directamente el dinero disponible en caja para la operatividad de la empresa. Eso sería todo de mi parte. Bueno, ya pasaba y como conclusión final, lo que nos enseñó este caso de Satus Soluciones Digitales es que la contabilidad puede ser una cosa, pero la parte tributaria es otro mundo. Empezamos con una utilidad de más de 863.000 soles, pero el punto interesante es que no todo ese monto es lo que la SUNAT te va a dejar pasar. Básicamente nos dimos cuenta de que si no es ordenado, pierdes dinero. Por ejemplo, tuvimos que aplicar adiciones porque se compró gasolina sin poner la placa en el recibo o se pagaron servicios que no estaban ni bien explicados. Cosas que pueden parecer así tontas, pero que al final te obligan a pagar más impuestos porque no cumplen con las reglas. Pero no todo fue malo, ya que también vimos el lado positivo, como el lado de los beneficios, ¿no? Que serían las deducciones. Fue súper claro ver que, como por ejemplo,
Al contratar personas con discapacidad, no solo es algo bueno socialmente, sino que legalmente nos permitió que bajar la base imponible con una deducción de más de 25.000 soles. Al final, como mi conclusión personal es que un buen contador no es solo el que sabe sumar bien, sino el que sabe sustentar cada gasto, ya que si no tienes el comprobante correcto o el sustento de por qué se está gastando ese monto, la SUNAT simplemente no te cree. Así que para nosotros la lección es clara. En los impuestos, el orden y el detalle son lo que realmente cuida el bolsillo de la empresa. Bueno, gracias a su atención, eso sería todo con nuestro trabajo. Muchas gracias.